Gálatas capítulo 3. ¿Ya lo encontraron? Amén. Vamos a orar una vez más. Entonces, bendito Padre, te damos gracias ahora por permitirnos abrir tu palabra, Señor. Como siempre, pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a través del pasaje que vamos a estudiar hoy y que nos enseñe las verdades acerca de tu carácter, acerca de tu amor, tu gracia, tu misericordia y acerca, Señor, también de tu justicia. Bendecimos tu nombre y te damos gracias por lo que hoy vamos a recibir de parte tuya, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos otra vez. Ok, Gálatas capítulo 3. Hoy vamos a ver un tema muy importante para la iglesia, porque a menudo no tenemos la imagen completa de lo que es la gracia de Dios en su totalidad. La única manera de ver en realidad lo grande que es la gracia de Dios, lo grande que ha sido, lo grande de su misericordia, es si conocemos primero la ley. Si no conocemos la ley, si no tenemos idea de lo que la ley de Dios dice, de la perfección que la ley de Dios trae, la justicia que la ley de Dios trae, lo que requiere la ley de Dios para que pueda estar bien delante de Dios, si no conocemos lo rígido de la ley, no podemos aprender a apreciar lo maravilloso de la gracia de Dios. ¿Sí? Porque es bueno predicar la gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. ¿Quién dice amén? Amén. Pero, ¿por qué se necesitaba la gracia de Dios? ¿Y por qué se necesitaba la gracia de Dios? Y si por gracia se iba a ser salvo desde el principio, porque lo podemos ver en las Escrituras, ¿cuál era el propósito de la ley? ¿Por qué Dios dio la ley? Y eso es lo que vamos a ver. Hoy vamos a hablar acerca del propósito de la ley, porque como hemos visto hasta ahorita, Pablo se ha expresado de una manera a menudo bastante negativa acerca de la ley, diciendo que por las obras de la ley nadie será justificado, algo que los judíos estaban tratando de hacer, de ser justificados por cumplir con la ley de Dios. Creían que entre más cumplieran con la ley de Dios, más justos iban a ser delante de los ojos de Dios. Pero la verdad es que el pecado que mora en nosotros nos mueve a querer cumplir con la ley de Dios, pero ese mismo pecado nos hace caer una y otra y otra y otra vez, de manera que, como hablábamos el domingo pasado, quedamos tarde o temprano esclavizados a la ley. Creo que Pablo puede haber sentido la necesidad de hablar, de decirles a los Gálatas cómo la ley encajaba en los propósitos de Dios. Pablo era de predicadores en los que cuando estaba notas o cuando estaba escribiendo sus cartas, se ponía en el lugar de las otras personas. Y se preguntaba a sí mismo, que les voy a decir esto, pero esto qué preguntas pudiera traer a sus mentes, ¿verdad? Es algo que como predicadores a menudo nos detiene de avanzar muy rápido, porque nosotros como seres pecadores, como todos los demás de la congregación, como seres imperfectos, como todos los demás de la congregación, estamos leyendo las Escrituras y estudiándolas y no las tomamos por hecho simplemente. A menudo llegamos a pasajes difíciles de entender, difíciles de explicar, y nos gusta ponernos en el lugar de quienes nos están oyendo. Y tratamos de contestar esas preguntas en nuestras propias mentes y corazones antes de exponerlas. Porque queremos que si alguien hace esas preguntas, podamos tener una respuesta bíblica y acertada de lo que Dios estaba tratando de decir en ese pasaje que estamos estudiando. Entonces, cuando nosotros estudiamos las Escrituras, tratamos de hacernos todas las preguntas que cualquier persona se pudiera hacer si estuviera estudiando con nosotros. Y eso es lo que Pablo estaba haciendo, y sentía la necesidad de hablar a los Gálatas de cómo la ley encaja en los propósitos de Dios, porque tenían por un lado un grupo diciéndoles que tenían que obedecer la ley, que en particular tenían que circuncidarse, y por otro lado tenían al que habían escuchado y del cual habían recibido el mensaje del Evangelio, que les decía, no es necesario nada de eso. Y estaban, ¿para dónde me hago? ¿Qué es lo que debo creer? ¿Qué es lo que debo hacer? Todavía existen esas dudas en la iglesia en nuestros días, aun cuando se predica tanto la gracia, aun cuando se predica tanto de la misericordia, todavía se hacen ese tipo de preguntas entre los congregantes en las iglesias. Entonces, la ley, ¿qué importancia? Entonces, la gracia no es suficiente. Sí, la gracia es suficiente, y a veces están como que, entonces, decídanse una vez y piensan que
estamos nosotros tratando de manipular algo y no es así. La ley es importante, como vamos a ver. La gracia es más. Pero no podemos apreciar en realidad la grandeza de la gracia de Dios si no primeramente examinamos la rigidez de la ley de Dios. Hace en realidad conocer cuánto nos ha amado el Señor para, por gracia, a favor inmerecido, darnos la salvación. Entonces, ¿cuál es la relación entre la ley y la promesa que Dios le hizo a Abraham? Si la respuesta de Pablo se va a centrar en el hecho de que la ley se dio 430 años después de que la promesa fue hecha, pero antes de que la promesa se cumpliera. Sí, entonces la ley fue dada 430 años después de la promesa. Entonces la ley se puso en vigor al final de esos 430 años, y porque se puso en vigor después de la promesa, la ley no podía anular el pacto que Dios hizo con Abraham. Que eso es algo grandioso, es algo que nos debe de llenar de gozo. Porque si la ley pudiera abrogar o pudiera cancelar el pacto que Dios hizo con Abraham, entonces todavía estamos bajo la ley. Pero si la ley, aun cuando es buena, aun cuando es de Dios, no puede abrogar o romper el pacto que Dios hizo con Abraham, entonces estamos seguros. Estamos seguros. Porque eso nos dice que no tenemos por qué cumplir con la ley para ser justificados. Hay otras razones por las que es bueno cumplir con la ley moral de Dios en particular, pero no para ser justificados delante de Dios. ¿Sí? Entonces, la ley se puso en vigor de nuevo a final de los 430 años. La ley no, después del pacto que Dios hizo con Abraham, y la ley no puede abrogar el pacto que Dios hizo con él. De ahí la pregunta que sigue en el versículo 19. Noten la primera pregunta que se hace en el versículo 19 de Gálatas 3. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve? Es la pregunta que se harían. No es la pregunta que se harían ellos, es la pregunta que se harían los judíos especialmente, aquellos que estaban acostumbrados a tratar de recibir la justicia de Dios por medio de las obras de la ley. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Hay cristianos que todavía se preguntan eso. Entonces ya no estamos bajo la ley, no tenemos que obedecer a la ley, no tenemos que obedecer los 10 mandamientos, no tenemos que hacer nada. Se hacen esa pregunta, ¿sí? Y de nuevo, tiene su respuesta. La ley es buena, debemos cumplir los 10 mandamientos. Pero luego se pregunta, entonces la gracia. No, pues la gracia dice que por gracia eres salvo y no tienes que hacer nada de la ley. Pero entonces no tengo que cumplir la ley, y ahí se la pasan, ¿verdad? Parece un juego de tenis. Hoy trato de ser perfecto cumpliendo la ley, pero la riego. Mañana me vuelvo a la gracia de Dios para que me perdone. Y así nos la llevamos. Cuando sería muy fácil quedarnos del lado de la gracia simplemente, ¿verdad? Y por gratitud a la gracia de Dios que nos ha sido dada, no cumplimos la ley para ser justificados, cumplimos la ley para agradar a Dios. Cumplimos la ley para agradar a Dios. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Pablo mismo da la respuesta en la segunda parte del versículo. Pues fue añadida por causa de las transgresiones, hasta que viniera la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Entonces, la razón por la que Dios introdujo la ley fue a causa de las transgresiones. Es decir, introdujo la ley para dar a conocer los pecados y refrenarlos. Recuerden, ya había miles de creación, y el Señor ya había destruido la tierra una vez, ¿se acuerdan? Cuando trajo el diluvio, porque el hombre era malvado, no hacía nada bueno, todo estaba mal, y el Señor decidió que iba a acabar con toda esa gente que había nacido y que nunca lo habían reconocido. Él va a acabar con ellos por medio del diluvio. Y entonces, durante ese tiempo ya había pecado en el mundo, ¿no es cierto? Ya había transgresión, ya había maldad, ya había todo aquello contra lo que la ley hablaba. Pero Dios decidió terminar con todo y empezar de nuevo. ¿De quién? De Noé, ¿verdad? Entonces, se podría pensar que Noé, dándole una nueva oportunidad a la humanidad, iba de alguna manera a cambiar lo que había estado pasando antes. Pero ¿qué es lo primero que hace Noé cuando se baja del arca y ya se llega a un lugar
Se pone hasta las chanclas y la vuelve a regar, ¿verdad? Y entonces volvió el pecado a la tierra. ¿Por qué? Porque el hombre es pecaminoso por naturaleza. Pónganse a pensar en Adán, ¿verdad? Se habla mucho acerca del ambiente en el que el humano crece y cómo este afecta el comportamiento del ser humano, ¿verdad? Que creció en una familia disfuncional, que a propósito, por si no lo sabían, no quiero que se asusten, pero todos crecimos en una familia disfuncional, ¿ok? Todos. Todas las familias son disfuncionales de una manera o de otra, ¿ok? Pero creció en un hogar disfuncional, creció en un hogar donde el papá era muy duro, creció en un hogar en donde la mamá era muy, muy blandita, muy alcahueta, creció en un hogar en donde había esto, y piensan que el ambiente en el que crece la persona de alguna manera influencia a la persona para ser mala o buena. Pregunta: Adán, ¿Dios lo hizo perfecto? Sí. Adán tuvo una infancia mala. No, ni infancia tuvo, ¿verdad? Adán fue puesto en el lugar ideal para poder vivir y servir a Dios y portarse bien. Y fue puesto. ¿Por qué cayó entonces? ¿Por qué desobedeció a Dios? ¿Nadie? Porque Dios le dio el libre albedrío. Porque Dios no quería que Adán se quedara en el estado en el que estaba porque Dios quería. Quería que Adán escogiera mantenerse en el estado en el que estaba. Y cuando tuvo que decidir entre lo uno y lo otro, ¿qué decidió? El estado del pecado. Y una vez que entró por Adán el pecado al mundo, ese pecado pasó a todos. Y ahora todos somos pecadores. Entonces la ley se introdujo porque el hombre ya era pecador. El hombre ya estaba rebelado contra Dios. La ley entonces se introdujo para que el hombre se diera cuenta de cuán pecaminoso era. Y para que al ver la ley de Dios tuviera algo que lo frenara. ¿Sí? Vamos a suponer, usted va por la calle L y no hay ni un señalamiento de a qué velocidad puede manejar, cuál es la velocidad máxima. No hay nada. Ahí todo el mundo puede hacer lo que le dé su regalada gana. ¿Sí? ¿Qué tan rápido manejaríamos? Algunos que tenemos pie de plomo, calle, boca para lengua, ¿verdad? Otros que son bien temerosos de todo. Y los que tienen pie de plomo les iban a gritar a los que estaban yendo muy despacio, los que estaban yendo muy despacio iban a enojarse con los que tienen pie de plomo y todo el mundo iba a hacer lo que quisiera hacer, ¿no es cierto? Pero luego de repente se encuentra con un señalamiento, 50 millas por hora velocidad máxima. ¿Qué es lo primero que sucede? Le quita el pie al pedal, ¿no es cierto? Por si acaso. Para eso fue la ley. Todo el mundo andaba manejando a velocidad que quería, líneas, no respetaba absolutamente nada, y de repente sale un señalamiento donde se nos dice la velocidad máxima y de repente hay un freno. Me he puesto a pensar en cuando los carros recién fueron inventados y andaban por todos lados. ¿De dónde creen que salió los semáforos y los altos y todo eso? Por tanto accidente que pasaba. Entonces se pusieron de acuerdo, hicieron leyes, pusieron semáforos y entonces la gente ya sabía, ¿verdad? Y así, ¿cuántos no hemos visto gente pasarse semáforos en rojo y de todas maneras dice 30 pero van a 50 y algunos de nosotros lo hacemos? Sí, entonces la ley vino para que el hombre conociera lo pecaminoso que era, vino para que el hombre se diera cuenta de cuán grande había sido su rebelión contra Dios, pero al mismo tiempo para refrenarlos un poco. Cuando la ley se introdujo a la humanidad, entonces la humanidad ya se encontraba perdida en su pecado, pero la humanidad no sabía que estaba perdida. La humanidad no sabía que estaba perdida. Y entonces la ley viene, confronta a la humanidad, dejándole saber lo pecaminosa que era. ¿Sí? Dejándole saber lo pecaminoso que era. Pero de repente ven la ley y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos aquí? Yo no sabía que esto estaba mal.
Yo no sabía que esto estaba mal, pero la ignorancia de la ley no perdona el quebrantamiento de la ley. ¿Sí? El hombre iba a ser, juzgado por su pecado, hubiera ley o no hubiera ley, porque Dios es un juez perfecto. Entonces, hasta la ley la podemos ver como parte de la misericordia de Dios, para dejarle saber al hombre lo pecaminoso que era, para que pudiera refrenarse y para que pudiera saber también lo santo que era Dios y pudiera entonces apreciar un día la gracia de Dios. Cuando la ley fue dada, entonces fue como una luz que se encendió y la humanidad se dio cuenta de su pecado. Y Dios aprovechó eso para que la humanidad supiera que la gracia de Dios es más grande que el pecado de la humanidad. ¿Sí? Entonces la ley viene, el hombre se da cuenta de lo pecaminoso que es. Y luego Dios dice, pero por gracia puede ser salvo por medio de la fe. Por gracia puede ser salvo. Tenemos, mis hermanos, que conocer la ley, saber de la ley y de su rigidez y de su santidad y de su perfección para poder apreciar en realidad como debemos apreciar la gracia de Dios. En Romanos capítulo 3, los versículos 19 y 20 dicen lo siguiente: pero sabemos que todo lo que dice la ley se lo dice a los que están bajo la ley, para que todos noten, callen y caigan bajo el juicio de Dios. Ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve ¿para qué? Para reconocer el pecado. Entonces la ley viene y pone a todo mundo bajo el juicio de Dios, pone a todo mundo bajo pecado. Nadie puede decir yo no he pecado, yo no peco, porque al ver la ley sabemos que de alguna manera hemos roto alguna parte de la ley. ¿Y qué nos dice Santiago? Que si rompemos una sola parte de la ley es como si ¿qué? Como si lo hubiéramos roto toda. Entonces la ley hizo más notorio, ¿sí? Agrandó el pecado. Sí, pero Dios nos deja saber que no importa qué tan grande haya sido nuestro pecado, por grande que sea, no puede exceder la gracia que Dios proveyó. ¿Escucharon eso? Esto es gigantesco. Que nuestro pecado, por grande que sea, nunca, jamás, ¿sí? puede acabar con la gracia de Dios. No puede exceder la gracia de Dios que Dios ha proveído. Lo que quiere decir que no hay pecado que la gracia de Dios no pueda perdonar. Ni uno. No hay ni un solo pecado. No importa qué tan grande sea, no importa qué tan malo sea, no importa qué tan horrendo sea. No hay ni un solo pecado que Dios no pueda, que la gracia de Dios no pueda perdonar. En Romanos capítulo 5, los versículos 20 y 21 dicen, la ley se introdujo ¿para qué? Para que abundara el pecado. Pero cuando el pecado abundó, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para traer muerte, también la gracia reine por la justicia, para darnos vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. ¿Sí? Entonces se introdujo para que abundara el pecado. ¿Sí? Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, eso es parte del propósito de la ley, que viéramos cuán pecaminosos éramos, pero al mismo tiempo dejarnos saber que nuestra pecaminosidad, por grande que sea, nunca de los nunca va a poder exceder la gracia proveída por Dios. Lo que quiere decir que quien sea la persona, y no importa qué pecado haya cometido, la gracia de Dios lo puede perdonar si por fe va a los pies de Jesucristo. Ahora se nos dice que la ley fue mediada a través de los ángeles y Moisés. Sí, mientras que el pacto con Abraham fue dado directamente por Dios. La presencia de un mediador supone dos partes. Y la necesidad de un mediador muestra la inferioridad de la ley. Porque así como nos dice el sermón de que Esteban dio en Hechos 7, la ley fue dada a través de ángeles y Moisés como mediador humano. La ley vino a las manos de los ángeles, según lo que Esteban predica. Los ángeles se la entregaron a Moisés y Moisés la presentó delante del pueblo. Entonces hay un intermediario, pero el pacto que hizo Dios con Abraham fue ¿quién? Nada más Dios y Abraham. Dios directamente con Abraham.
Y pueden leer el pacto que se hizo y cómo se hizo en el capítulo 15 de Génesis. Ahí está muy claro, cuando Dios le dijo a Abraham que iba a hacer un pacto con él, le instruyó muy claramente en lo que debía hacer. Y en aquel tiempo, cuando dos personas iban a hacer un pacto, lo que hacían era que sacrificaban unos animales, los partían en dos, los ponían uno a un lado y otro a otro, los cadáveres de los animales, y luego los dos contrayentes del pacto pasaban por en medio de esos cadáveres con una antorcha en la mano. Al hacer eso, lean el capítulo 15 de Génesis, ahí está. Al hacer eso, el pacto quedaba consolidado. Pero cuando Dios le instruyó a Abraham que hiciera esto, ¿sí? Abraham hizo todo lo que Dios le dijo, pero luego venían las aves de rapiña a quererse comer los cadáveres de los animales, y él se cansó. ¿Y qué sucedió? Se quedó dormido. Cuando Abraham se queda dormido, se ve una sola antorcha pasar entre los animales que estaban cortados. Y esa antorcha era la antorcha de Dios. Con lo que estaba diciendo Dios, este pacto lo estoy haciendo yo y yo mismo me voy a encargar de que se cumpla. No te necesito a ti, Abraham, que hagas absolutamente nada. Y por eso el pacto por medio del cual nosotros vamos a Cristo, como lo que acabamos de cantar hace unos minutos, el pacto por medio del cual nosotros vamos a Cristo es un pacto tan poderoso porque nosotros no tuvimos nada que ver con Él. Todo lo hizo Él. Todo se lo debemos a Él, ¿sí? Entonces, esto es de lo que nos habla cuando habla de la inferioridad de la ley comparado con el pacto que Dios hizo. En Hebreos capítulo 6, vamos a leer una buena porción. En Hebreos capítulo 6 y el versículo 13. O búsquenlo en su Biblia porque parece ser que hay... Oh, ¿se apagó la computadora? Se apagó el proyector. Vamos a ver si podemos prender el proyector. Ok, busquen en su Biblia mientras tratan de prender el proyector. Busquen en su Biblia Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Vamos a leer los versículos 13 al 20. Hebreos capítulo 6, versículos 13 al 20. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, juró por sí mismo. Escuchen eso. ¿Juró por quién? Por sí mismo, porque no había nadie superior a él por quien jurar. Y dijo: ciertamente te bendeciré con abundancia y multiplicaré tu descendencia. Versículo 15. Y Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Cuando alguien jura, dice el versículo 16, lo hace por alguien superior a sí mismo. De esa manera confirma lo que ha dicho y pone fin a toda discusión. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que sus propósitos no cambian, les hizo un juramento para que por estas dos cosas que no cambian y en las que Dios no puede mentir, tengamos un sólido consuelo los que buscamos refugio y nos aferramos a la esperanza que nos ha propuesto. Esta esperanza mantiene nuestra alma firme y segura como un ancla y penetra hasta detrás del velo, donde Jesús, nuestro precursor, entró por nosotros y llegó a ser sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, ¿por quién juró Dios? Por sí mismo. Gloria a Dios. Entonces Dios juró por sí mismo. ¿Por qué? Porque no había nadie mayor por quien jurar. ¿Sí? Abraham no tuvo que hacer ningún juramento. Abraham no tuvo que decir nada. Abraham no tuvo que hacer nada. Todo lo hizo Dios. Y por eso cuando el Señor Jesucristo viene a pagar por nuestros pecados, todo lo hace Él. Y nosotros no hay nada que tengamos que hacer, lo recibimos por fe, por medio de la gracia de Dios. Amén. Okay, versículo 20 de Gálatas 3 dice: y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. El mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. El mediador es mediador por todos. Sí, pero el que
va a cumplir el pacto es Dios y Dios es uno. En 1 Timoteo 2 y el versículo 5, 1 Timoteo 2 y el versículo 5 dice, porque hay ¿cuántos dioses? Un solo Dios. ¿Y cuántos mediadores? Un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Y sabemos que Jesucristo es Dios. Entonces, cuando vamos con Jesucristo, Él es nuestro mediador, pero siendo Dios, noten, siendo Jesucristo Dios, es también mediador delante de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Siendo Jesucristo Dios, es nuestro mediador delante de Dios. Tenemos una doble seguridad. Tenemos la seguridad del Hijo y tenemos la seguridad en el Padre. Y lo que nos mantiene seguros mientras estamos esperando la redención de nuestros cuerpos mortales es que el Espíritu Santo. En Hebreos capítulo 9 y el versículo 15, noten lo que dice, por eso Cristo es mediador de un ¿qué? Nuevo pacto, para que los llamados reciban las promesas de la herencia eterna, pues con su muerte libera a los hombres de los pecados cometidos bajo ¿qué? Entonces, toda la ley que se ha roto, todo el tiempo que la ley de Dios se han estado dando en Jesús, y Él, por medio de su sacrificio, perdona todos los pecados que se han cometido bajo la ley. Todos los pecados que se han cometido bajo la ley. Y luego Pablo hace otra pregunta también, versículo 21. ¿Contradice la ley a las promesas de Dios? Entonces, ¿contradice la ley a las promesas de Dios? Porque la promesa de Dios es que yo voy a darte herencia y te voy a dar la tierra y todo lo demás. Entonces viene la ley y entonces ¿se contradice con Dios? Pablo responde de nuevo aquí, de ninguna manera, porque si la ley pudiera dar vida, la justicia sería verdaderamente por la ley. Y ya hemos llegado a la conclusión de que por las obras de la ley nadie puede ser justificado. Entonces la relación, entre la ley y la promesa de Dios no es una de competencia, porque la ley nunca fue diseñada por Dios para dar vida eterna y justicia. Entonces cualquiera que se esté esforzando por cumplir la ley, lo está haciendo ¿qué? En vano. Se está esforzando por nada. Sí, se está esforzando por algo que no tiene ningún sentido, porque ahora la justicia viene por medio de la gracia de Dios. En Hebreos capítulo 7, versículos 18 y 19, Hebreos 7, 18 y 19, de modo que el mandamiento anterior queda ¿qué? Por resultar indeble e inútil. Indeble e inútil. En otras palabras, no sirve para nada. Cuando menos no sirve para justificar. Versículo 19, ya que la ley no perfeccionó, ¿cuánto? Y en su lugar tenemos que una esperanza mejor por la cual nos acercamos a Dios. ¿Cuál es esa esperanza? Nuestro Señor Jesucristo, que vino a darnos esa esperanza. De nuevo en el versículo 22, noten, pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Pablo está tratando de explicarles a los Gálatas que todo mundo está bajo pecado. Que no solamente los que conocen la ley y no la obedecen, sino que los que no conocen la ley están bajo pecado. Que no solamente los que conocen la ley y la quebrantan, sino los que por ignorancia quebrantan la ley. Todos hemos pecado. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada ¿a quiénes? A los creyentes. Noten que no dice a los judíos, noten que no dice a los gentiles, dice ¿a quiénes? A los creyentes, que es a toda persona que crea en el Señor Jesucristo. De nuevo, la ley mostró la necesidad de la humanidad de la promesa de vida a través de la fe en Jesucristo. Y lo ha encerrado a todas las personas bajo su pecado para que tenga la necesidad de acercarse a Cristo. En Romanos capítulo 3, los versículos 22 al 26. Romanos capítulo 3, versículos 22 al 26, noten lo que dice. La justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para ¿quiénes? ¿Para quiénes? Para todos los que creen en Él. ¿Es para quiénes? Para todos los que creen en Él.
La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él. Y luego dice, pues no hay diferencia alguna. ¿Por cuánto? ¿Cuántos? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente, ¿cómo? Mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe, ¿en qué? En su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados, para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Jesús. Sí, Él es justo, y por su justicia debería de castigar a toda persona que lo ofende. Por su justicia debía condenar a toda persona a un castigo eterno. Pero Él se ha convertido tanto en nuestra justicia como nuestro justificador. Vamos a Dios en Jesucristo y somos completamente justificados. Aunque no somos justos, porque no hay justo ni aun uno. Pero en Cristo Él nos ve como justos. Versículo 23 de Gálatas 3. Pero antes de que viniera la fe, noten, de nuevo, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados, ¿por qué? Por la fe. Ahora, Pablo en estos dos versículos nos da dos ilustraciones diferentes para que se pueda entender bien lo que era la función de la ley hasta que Cristo vino. ¿Sí? La ley actuaba como un guardia, por así decirlo. Un guardia que mantenía a todo mundo encerrado, a toda la humanidad encerrado bajo custodia en su pecado. ¿Sí? La ley mantenía a todo mundo encerrado en su pecado. La ley no soltaba a nadie. La ley no declaraba inocente a nadie. El que quisiera ser declarado inocente tenía que cumplir a la perfección la ley. Y la ley estaba para encerrarnos a todos bajo pecado. No había manera de que nos pudiéramos soltar, no había manera de que pudiéramos ser liberados. El mejor abogado defensor no nos podía sacar de ese encierro. ¿Sí? Para nada. Sí, entonces, primero la ley actuaba como un guardia de la cárcel para mantener a la humanidad bajo custodia en su pecado hasta que la fe de Cristo fuera revelada. Pero la ley también sirvió como un tutor. ¿Saben lo que es un tutor? Un tutor en la cultura griega antigua era una persona que acompañaba a los niños, los tenía bajo su cuidado, estaba ahí para instruirlos, estaba ahí para disciplinarlos cuando fuera necesario. Y eso era lo que la ley era para nosotros. Eso es lo que la ley era para nosotros. Era nuestro tutor, nos acompañaba, nos tenía bajo su cuidado, nos instruía en los que debíamos y no debíamos hacer, nos disciplinaba cuando era necesario disciplinarnos. Era la ley nuestro tutor, porque nos corregía, nos instruía, así como lo hacía con los israelitas en los caminos de Dios, hasta que Cristo fue revelado y tal tutor ya no fue necesario. Hay muchas iglesias en las que para ser miembro de la iglesia tienes que hacer esto, tienes que cumplir aquello, tienes que hacer lo otro, tienes que tener esta clase, tienes que tener este catecismo, tienes que bautizarte de esta manera, tienes que cumplir con este requisito, tienes que vestirte de esta manera, traer el pelo de esta otra manera, no puedes usar esto, no puedes usar aquello, nada más lo que nosotros autoricemos. Eso es la ley, eso es exactamente lo que hace la ley. Nos encierra y no nos suelta, ¿sí? Pero la ley también nos enseña la santidad de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo que quiere decir es que nos ayuda a entender que Dios es un Dios celoso y que como creyentes no debemos tener dioses ajenos antes que Él. Entonces la ley nos encierra en ese pecado y nos enseña, nos disciplina cuando es necesario. ¿Sí? Nos corrige, instruye en los caminos de Dios hasta que Cristo fue revelado y entonces el tutor
ya no fue necesario. Versículo 25 de Gálatas 3. Pero al venir la fe, no estamos ya al cuidado de un tutor, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. O sea que ya no necesitamos que la fe nos esté, que la ley nos esté dando de cachetadas cuando la regamos. Ya no necesitamos la ley para que nos agarre a bibliazos cuando la regamos. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros, que nos reprende, nos redarguye, nos corrige, nos enseña, nos guía, nos dirige. Ahora nosotros podemos decirle que no al Espíritu Santo. Ya lo hacíamos con la ley, aun cuando era rígida y perfecta, lo hacíamos con la ley, ni le hacíamos caso. Aunque hubiéramos estado bajo la ley, nunca le hubiéramos hecho caso. ¿Sí? Pero ahora tenemos al Espíritu Santo. Pero al Espíritu Santo también podemos decirle, ¿sabes qué? Ahorita no. Ven mañana, ven después, ven dentro de unos años, ven cuando ya haya vivido, cuando ya haya pasado por más experiencias, cuando en realidad se necesite. Ahorita estoy muy joven, ahorita estoy muy a gusto, ahorita estoy muy feliz. Ahorita no me hables de esas cosas porque no las necesito. ¿Sí? Pero somos hijos de Dios. Una vez venida la fe, ya no necesitamos al tutor porque ahora tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Ahora Él es el Espíritu Santo el que nos dirige, el que nos corrige, el que nos ayuda. Pero nosotros somos hijos de Dios. El apóstol Juan nos dice en Juan capítulo 14, los versículos 25 y 26. Les he dicho estas cosas mientras estoy con ustedes. Pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará que todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. ¿Sabían por qué no necesitamos la ley ya? No es porque la ley no sea buena, no es porque la ley no nos siga mostrando la perfección y santidad de Dios, es porque ahora tenemos algo mejor que la ley, que es el Espíritu Santo de Dios, que es Dios viviendo en nosotros. ¿Sí? Que es Dios viviendo en nosotros. Y Él es el que nos enseña, Él es el que nos dice, Él es el que nos redarguye. Pablo les escribe a los corintios y les dice en 1 Corintios capítulo 2, los versículos 12 y 13. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que entendamos lo que Dios nos ha dado. Versículo 13. De lo cual también hablamos, pero no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, que explican las cosas espirituales con términos espirituales. La ley no nos habla con términos espirituales, ¿verdad? La ley nos dice, haz, o nos dice, no hagas. Así nada más. No hay un área gris. ¿Es blanco o es negro? El Espíritu Santo nos redarguye. El Espíritu Santo nos guía, nos dirige. El Espíritu Santo nos muestra la santidad de Dios, pero al mismo tiempo nos deja saber acerca de la gracia de Dios. Sí, el Espíritu Santo es ahora mucho mejor que la ley. Sí, es mucho mejor que la ley porque el Espíritu Santo no nos condena. El Espíritu Santo nos lleva a los pies de Cristo. La ley es simplemente condenación si no se cumple. Por eso el pacto que hicimos o que Dios hizo por medio de Jesucristo con la humanidad es mucho mejor. Entonces, por medio de la fe en Cristo Jesús, los creyentes dejamos de estar bajo ese tutor y no solo somos bendecidos como hijos de Abraham o como descendientes de Abraham, sino que también somos bendecidos como hijos de Dios y herederos de Dios. Los creyentes hemos sido adoptados por Dios mismo. ¿Entienden lo que eso quiere decir? Hemos sido adoptados. Sí, un niño adoptado es adoptado ¿por qué? Porque los padres lo desean, ¿verdad? Porque las personas lo desean, lo quieren adoptar. No es como que se lo tienen que llevar. Van, lo ven, lo examinan, lo llegan a querer y lo adoptan. Y aunque no es hijo de sangre, aunque no es hijo de ellos, de todas maneras lo cuidan, lo alimentan, lo limpian, le ayudan a crecer, le dan todo lo que necesita para tener una vida saludable y productiva, ¿no es cierto?
Entonces, cuando alguien adopta a alguien es porque de veras lo quiere, porque de veras desea tenerlo consigo mismo. Así Dios nos ha adoptado a nosotros. Nos vio como éramos y dijo, ay, niño, necesitas a alguien que te cuide. Necesitas a alguien que se encargue de ti. Necesitas a alguien que te dé todo lo que vas a necesitar. ¿Y sabes qué? Yo te lo voy a dar. Y nos ha acogido y nos ha incluido en su familia y nos ha hecho parte de esa familia espiritual. Y nos ha hecho sus hijos. Juan 1, versículo 12 dice, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Y en primera de Juan, el capítulo 3, versículo 1, miren cuánto nos ama el Padre, que nos ha concedido ser llamados que hijos de Dios. Y luego noten lo que dice, y lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Mis hermanos, por eso nos llamamos hermanos. Nos conocemos los unos a los otros. ¿Por qué? Y porque sabemos que hemos sido adoptados a su familia. Todos los que hemos creído en Él nos podemos llamar hermanos, ¿verdad? Y es algo grandioso. Versículo 27 de Gálatas 3 dice, porque, ¿cuántos? Todos ustedes, yo se los digo a ustedes, porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo. Porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos en Cristo. ¿Cuándo fuimos bautizados en Cristo? Sabemos cuándo fuimos bautizados en agua, ¿verdad? Sabemos, algunos tenemos la fecha grabada en nuestras Biblias o algo, pero ¿cuándo fuimos bautizados en Cristo? Es parte del proceso, pero no todo. Al decir bautizados en Cristo aquí, como ya lo mencioné, es obvio que no está hablando del bautismo en agua. Está hablando del bautismo en el Espíritu Santo. Está hablando del bautismo en el Espíritu Santo, que lleva a los creyentes a una unión viva con Cristo. El bautismo del Espíritu Santo es lo que lleva al creyente a una unión viva con Cristo. Y esto le ayuda al creyente a revestirse de Cristo. Y escuchen esto porque es importante. Apropiándose así de todo lo que Jesucristo es. Apropiándose así de todo lo que Jesucristo es. Quisiera que comprendiéramos esto. Que cuando somos bautizados en el Espíritu Santo podemos apropiarnos de todo lo que Jesucristo es. Su obediencia, su santidad, su sumisión, su sacrificio, su amor, su gracia, su misericordia. Y si nos diéramos cuenta de esto, sería algo tan poderoso en la iglesia que no habría nada para causar ningún tipo de división, ningún tipo de pleito, ningún tipo de desacuerdo que no pudiéramos sobrellevar, porque tenemos el mismo Espíritu de Cristo. Porque el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos es el Espíritu que mora en nosotros ahora también. Y ese Espíritu nos hace como Él. Ese Espíritu nos hace como Él. Entonces el bautismo del Espíritu Santo lleva al creyente a una unión viva. A una unión viva con Cristo. Es como los matrimonios que están aquí. Tienen una unión viva, ¿no es cierto? Los miro juntos, los veo juntos, hay una unión viva ahí con Cristo. ¿Sí? No quiero, yo tengo una unión con mi esposa, pero ya no está viva esa unión, ¿verdad? Porque ella ya está con el Señor y yo estoy aquí. Entonces esa unión de alguna manera ha menguado. Pero la unión que ustedes tienen el uno con el otro como marido y mujer está viva y es vibrante y la conocen y la sienten y la experimentan todos los días. Mis hermanos, así cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, es el mismo que debemos reconocer que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Por medio del Espíritu, Él es en nosotros y nosotros estamos en Él. ¿Sí? Y podemos entonces nosotros como creyentes apropiarnos de todo lo que Jesucristo es. ¿Sí? En 1 Corintios capítulo 12 y el versículo 13, noten lo que dice. Por un solo espíritu. ¿Cuántos? Todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, tanto los judíos como los no judíos, lo mismo los esclavos que los libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Ok?
todos somos de ese mismo, todos hemos sido bautizados en ese mismo Espíritu. Todos hemos recibido ese mismo Espíritu. ¿Sí? Versículo 28 de Gálatas 3. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo. Hay tantas cosas que nos dividen, ¿no es cierto? Vivimos en un tiempo en el mundo en el que hay tantas cosas que nos dividen los unos de los otros. Hay tantas distinciones raciales, distinciones sociales, género. Todas esas cosas nos dividen muy fácilmente. Pero todas esas cosas, aunque causen división, aunque nos distingan los unos de los otros, de ninguna manera impiden que una persona venga a Cristo para recibir su misericordia. Todas esas distinciones de ninguna manera impiden a ninguna persona de que venga a Cristo para recibir su misericordia. Todas las personas por igual pueden llegar a ser herederos destinatarios de Dios y de sus promesas eternas. Todas. No hay nadie que quede excluido. No hay nadie a quien Dios no reciba si viene con un corazón contrito y humillado. No hay nadie, por pecador que sea, no hay nadie, no importa que haya sido en su vida pasada, todos pueden ser recibidos y ser nombrados herederos y destinatarios de las promesas eternas de Dios. La unidad del cuerpo de Cristo, ¿sí? En la unidad del cuerpo de Cristo, las diferencias de raza, estatus y género pierden su significado y la posición espiritual es la misma para todos. Todos los que somos en Cristo, somos salvos en Cristo aquí, estamos en el mismo nivel que todos los demás. Nadie es más que otro. Hay títulos, hay otras cosas que los mismos hombres han puesto sobre gente, pero espiritualmente todos estamos en el mismo plano. Nadie es mayor que otro, ¿sí? Versículo 29 de Gálatas 3. Finalmente hoy dice, y si ustedes son de Cristo, ciertamente son linaje de Abraham y según la promesa, herederos. Si ustedes son de Cristo, ciertamente son linaje de Abraham y según la promesa, herederos. Somos entonces por fe, somos linaje de Abraham. Y así como nuestro padre Abraham le creyó a Dios y esto le fue contado por justicia, así nosotros también le creemos a Dios y eso es lo que nos ha sido contado por justicia. Y la ley, aparte de habernos llevado a los pies de Cristo, no tiene ninguna función en la vida del cristiano, porque ahora tenemos el Espíritu Santo. Ahora tenemos el Espíritu Santo. Y vamos a leer un pasaje más mientras el grupo de alabanza pasa al frente. En Romanos capítulo 8, los versículos 15 al 17. Noten lo que dice. Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Noten la última parte del versículo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Mis hermanos, tenemos una herencia hermosa en Cristo Jesús. Y la tenemos toda por la fe, no por las obras de la ley. Porque por las obras de la ley nadie será justificado. La ley tuvo y tiene su propósito. La ley tiene el propósito de encerrar a todo mundo en su pecado. Pero al mismo tiempo que lo encierra en su pecado, viene el Señor con la llave de su gracia y por esa gracia puede dejar libre de culpa, libre de pecado, libre de condenación a cualquiera que se acerque a Él por medio de la fe. ¿Sí? Y también tenemos por medio de esa fe la seguridad de la herencia eterna que se le prometió a Abraham cuando Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Estamos en un lugar privilegiado. Estamos en un lugar en el que el Señor ha proveído para todo lo que necesitamos en lo que concierne la salvación eterna. Entonces la exhortación es a que por agradecimiento
por gratitud, por amor a Él, ahora nosotros vivamos de una manera que lo glorifica a Él, que lo exalta a Él, ¿sí? Que lo bendice a Él, ¿sí? Porque Él dio todo por nosotros y nosotros debemos estar dispuestos a darlo todo por Él. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por el estudio de tu palabra. Bendecimos tu nombre, Señor, y pedimos que las palabras que hemos leído y escuchado hoy queden grabadas en nuestro corazón para que entendamos juntamente con todos los creyentes, oh Dios, cuál fue tu propósito que tuviste al dar la ley y cuál es el propósito de haber sacrificado a tu Hijo Jesús en esa cruz, para que por gracia, por medio de la fe, podamos ahora nosotros tener una relación viva con Él, en la cual podemos adueñarnos de todo lo que Él es, Señor. Ayúdanos a mantener nuestros ojos, mente y corazón siempre abiertos para recibir de ti todo lo que tienes para nosotros a través de tu palabra. Y ayúdanos, Señor, no nada más a escucharlo, no nada más a recibirlo, sino a creerlo. Porque es esa fe, al creer lo que tú nos dices en tu palabra, todo ello nos es contado por justicia de alguna manera. Si es que bendecimos tu nombre y te damos gracias y lo hacemos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice...